Lo hemos dicho siempre, lo he dicho yo, me hago cargo para no hacerle pasar calor acá a mi amigo, la persona que más sabe del universo sindical en la República Argentina, en el periodismo por lo menos, Mariano Martín está con nosotros. Gracias por venir, primero. Gracias, Iván, y por la consideración. ¿De qué vamos a hablar y por qué está inescindible la guerra Moyano-Macri con este reagrupamiento, reordenamiento, reorganización, eligió el gobierno para utilizar esa palabra, de las Fuerzas Armadas? Complicada la palabra reorganización, pero vos sabés que, claro, la duda es qué tendrá que ver una cosa con la otra, por qué vamos a hacer este vínculo, o por qué en todo caso damos a conocer en su momento, antes de la publicidad del decreto oficial, donde se reordenaba las potestades de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, en seguridad interior, ¿por qué las sabíamos antes? Bueno, en el Ministerio de Trabajo conocían al dedillo de qué va este decreto. Para el que no lo sabe, la noche anterior en su cuenta de Twitter, Mariano contó que el gobierno al día siguiente iba a machacar, iba a hacer este anuncio sobre la reorganización de las fuerzas. Y él ponía el eje, y por eso lo estamos conversando ahora, porque lo conversamos esa misma noche, sobre el impacto en el universo laboral, el mundo sindical. Rompiendo esta suerte de tabú que había de ligar a los militares con la seguridad interior. Obviamente esto generó un tembladeral. ¿Y cuál es el link, cuál es el vínculo, Iván? Bueno, básicamente lo que explican en el gobierno nacional es que hay una necesidad clave de mostrar orden, de mostrar que hay un cauce para la conflictividad, pero un cauce a instancias del ordenamiento, no así de, bueno, que la conflictividad se vaya resolviendo como estábamos más acostumbrados en años anteriores, donde estaba el principio de que, bueno, no queremos la paz de los cementerios, queremos que la conflictividad misma sea la que desarrolle y la que tenga dinamismo dentro de la economía. Hoy lo que se pauta es que el orden en el sentido más amplio de la palabra, sea el que guíe las relaciones económicas y que la conflictividad se desarrolle en un marco, en una mesa, si querés, que no se traslade a las calles. ¿Hay conflictos puntuales, hay sindicatos puntuales apuntados? Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que cuando empezamos a desentrañar de qué se trataba este vínculo entre el decreto y la conflictividad, salió el nombre que parecía más evidente, que todos seguramente están pensando en su casa, que es Hugo Moyano. Correcto. Evidentemente, la primera alusión que tienen en el gobierno, en el gabinete político del gobierno sobre este tema es: nosotros queremos aplicar esto al caso Moyano y a todos los casos que estén relacionados con la conflictividad de gremios que son hoy opositores al gobierno, que probablemente no sean la mayoría, por lo menos la dirigencia sindical hoy no está alineada mayoritariamente, nos referimos siempre a la CGT, no está mayoritariamente en el bando de los opositores, pero aquellos que sí lo están de una forma muy activa y de una forma muy confrontativa. Hoy mismo hemos tenido algunas reuniones dentro del ámbito sindical que dan cuenta de ese proceso. Correcto. Ahora, Hugo Moyano es, sin lugar a dudas, el hombre a tener en cuenta cuando el gobierno dice: nosotros queremos dar señales. ¿Y a señales a quién? Las señales son al Fondo Monetario Internacional, son al empresariado, son a los inversores externos, pero también es, en el sentido más genérico, si se quiere, a Estados Unidos, a las doctrinas de seguridad que emanan de Estados Unidos y que obviamente el gobierno te diría que está siguiendo a pies juntillas. Ahora, hasta acá lo que vemos es un escenario donde el gobierno involucra a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y la especulación, por lo que vimos nosotros, de la Directiva de Política de Defensa Nacional, que todavía no fue publicada. Hay algo extraño con ese documento, ya lo vamos a hablar. Es que van a interferir en lo que el Ejecutivo entienda discrecionalmente como actos terroristas o como objetivos estratégicos, etcétera. Ahora, ¿existen esos objetivos estratégicos? ¿Los conocemos? Sí, están detallados, por lo menos en los postulados. Cuando te hablan los funcionarios te dicen, el primero que te mencionan es Vaca Muerta, y uno debería pensar, bueno, Vaca Muerta tiene relación directa con los petroleros, tiene relación directa con el dirigente sindical más conocido de la zona, que es Guillermo Pereira, claro, el hombre de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Sin embargo, de nuevo tenemos que hablar de Hugo Moyano, porque vos sabés que todo lo que sucede alrededor de Vaca Muerta, todo lo que se traslada hacia y desde Vaca Muerta tiene que ver con el gremio de los choferes de camiones,
Y también, acá también te diría un punto muy interesante, Iván, y que tiene que ver de fondo con esta cuestión, que es la UOCRA. Los sindicatos, las UOCRAs, así lo denominan dentro de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Y uno dice, bueno, ¿por qué las UOCRAs? Pero la UOCRA está liderada por Gerardo Martínez, claro, un hombre de diálogo, un hombre que tiene contacto fluido y permanente, no solo con las áreas de gobierno, sino con el propio presidente Mauricio Macri. Por eso dicen las UOCRAs. Bueno, vos sabés que la historia del gremio de la construcción está plagada de episodios y de personajes que han crecido circunstancialmente. El más connotado de ellos probablemente sea Juan Pablo El Pata Medina, aquel dirigente de La Plata que hoy está encarcelado, sometido a un proceso judicial, pero que cuando uno empieza a preguntar por esto dice, bueno, ya está conjurada la conflictividad de la UOCRA porque se intervino la seccional de La Plata, se intervinieron otras. Lejos de eso, Iván, en el Ministerio de Trabajo, en el gobierno, reconocen que las UOCRAs siguen generando conflictividades y siguen siendo un factor de preocupación. ¿Preocupación de qué? Preocupación en Vaca Muerta, por ejemplo, preocupación en las famosas PPP, estos emprendimientos públicos y privados a los que el gobierno apuesta centralmente para que, caída la plata de la obra pública, digamos, reducido los montos que tiene destinado el gobierno para obra pública, a través de las PPP pueda apuntalar las obras de infraestructura que son necesarias en esta etapa. Ahora, en un cachito, Darío Gaño va a hablar alguna consideración sobre las PPP, va a contar, tiene números muy detallados sobre el ajuste en ciencia. Vamos a hablar con Jorge Aliaga sobre eso. ¿Corre riesgo o no corre riesgo el INVAP? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir el presidente cuando era fanático del INVAP? Pero no había plata. Aportantes truchos, hay nuevas revelaciones de la justicia. Y además Mariano Martín, que ahora nos va a contar los actores que quedan en este conflicto donde se involucra Moyano, Macri y las Fuerzas Armadas, te va a contar que Triaca no paga el alquiler y por culpa de quién Triaca no paga el alquiler. Pero tenemos entonces a la UOCRA y a camioneros hasta ahora y a los petroleros dando vueltas por ahí. Sí, tenemos la UOCRA, tenemos a Moyano, tenemos a los petroleros. Tenemos, por ejemplo, te mencionan también el sector aeronáutico como un sector sensible. Viste que ahora se habla mucho de los objetivos estratégicos. Exacto. ¿Cuáles serán esos objetivos estratégicos? Por supuesto, las represas, Yacyretá, bueno, obviamente, los nudos de transporte. Entonces ahí la mirada se empieza a volcar, por ejemplo, Ezeiza, por ejemplo, el Aeroparque. Está Viró. Estamos mirando al dirigente hoy más emblemático, si se quiere, del sector aerocomercial, que es Pablo Viró, el líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que en la intimidad reconoce, este decreto tiene algunos nombres y apellidos y yo estoy nominado acá. ¿Por qué? Porque hemos visto que la conflictividad no termina de ser conjurada por el gobierno en el área de aeronáutica, y muy por el contrario, hoy es uno de los dirigentes señalados para seguir el camino de Hugo Moyano en esa multa multimillonaria que le aplicó el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿cuál es el eje de todo esto? Y me interesaba ir a esto. Cuando todos vimos la participación de los militares en seguridad interior, dijimos, bueno, los militares van a reprimir a la protesta social, van a reprimir a los sindicatos que protesten y que hagan manifestaciones. Sí, pero no necesariamente. La respuesta más adecuada, por lo menos cuando uno lo refiere con los funcionarios, es que en realidad, Iván, lo que se busca con el direccionamiento de Fuerzas Armadas hacia estos objetivos estratégicos es la liberación del resto de las fuerzas que componen el anillo de la seguridad interior. Me refiero centralmente a la Gendarmería, pero también Prefectura, también las policías. ¿Para qué? Para destinarlas, sí, efectivamente, a conjurar cualquier amenaza de conflictividad social y, por consecuencia, la conflictividad laboral. Entonces, ¿qué es lo que dicen en el gobierno? A partir de este decreto, nosotros vamos a tener liberados 10.000 efectivos, sobre todo de Gendarmería, que están mucho más acostumbrados a la gimnasia represiva de la protesta, para destinarlos a estas áreas, para destinarlos a Vaca Muerta, para llevarlos al puerto de Rosario, por ejemplo, donde están los aceiteros, que vos sabés, liderados por Daniel Jofra, que son profundamente conflictivos y que hoy, de hecho, están en una disputa con la multinacional Bunge por 60 despidos. Siempre consiguen aumentos muy por encima del resto de los gremios, o más o menos en general. En algunos sentidos no se lo perdonan eso también. Exacto. A Daniel Jofra. Y hay otro ejemplo que te mencionan en el gobierno, y te va a parecer raro lo que te voy a decir. Se habla de un conflicto en Bariloche. ¿Con qué gremio? El gremio menos pensado, Iván. El sindicato de gastronómicos. Vos decís... ¿Barrio Nuevo? Luis Barrio Nuevo, el hombre que era el recontra alcahuete de Carlos Menem, etcétera, etcétera. No, no necesariamente. Es el gremio nacional de Luis Barrio Nuevo, pero que en el distrito está liderado por dirigentes que dicen:
Barrionuevo obtuvo un 25% de aumento hace muy poquitas semanas en 2 cuotas. Nosotros lo queremos de una, queremos inmediatamente esto y tenemos como elemento de presión todo el movimiento económico que genera las vacaciones de invierno, y si nosotros hacemos ahora las protestas, que es lo que estamos viendo en este momento, vamos a obtener esa mejora. Ahí es donde el gobierno señala y dice: nosotros necesitamos liberar fuerzas de seguridad de los objetivos estratégicos, dejar a los militares ahí y poner a las fuerzas de seguridad a reprimir este tipo de protestas. Evidentemente se viene un conflicto, bueno, que está a punto de ocurrir, más los que ya han ocurrido a lo largo y ancho de la República Argentina. En instantes se queda Mariano Martín y nos cuenta que Triaca no paga el alquiler y señala a un responsable, pero